Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Contracorriente? Nos encontramos el día de hoy con Rosa González, directora y fundadora de Fundación Llaves, una organización que trabaja desde hace más de 20 años en respuesta al VIH y SIDA en Honduras y que ha sido reconocida regional e internacionalmente sobre su trabajo e incidencia por el trabajo de derechos humanos, específicamente de las personas con VIH. Y hoy pues la tenemos aquí en nuestro espacio de Contracorriente para poder conversar acerca de un tema que muchas veces queda invisibilizado sobre las mujeres con VIH en Honduras. Así que bienvenida, Rosa, ¿cómo está? Hola, Katy, muchísimas gracias por este espacio que nos da a la organización Llaves para que podamos hablar de un tema que coincido con usted, que es totalmente invisible y el impacto que tienen las mujeres cuando tienen un diagnóstico de VIH o aún sin un diagnóstico de VIH, porque no somos sujetas de estrategias ni de prevención y mínimamente en atención. Sí, teníamos algunos datos importantes que a mí me parecen importantes destacar porque básicamente el informe de periodo de 1985 al 2022 se habían contabilizado que habían al menos 40.469 casos de VIH, según este informe de epidemia de VIH del país, es decir, solamente de Honduras. Pero lo que me llamó la atención es que el 45% de estos diagnósticos correspondían a mujeres, es decir, convirtiendo a Honduras en uno de los países en América Latina con mayor proporción de mujeres diagnosticadas con VIH, tomando en cuenta que el promedio en la región era del 30%. Entonces, quisiera que me cuente un poco cuál es el contexto de las mujeres, cuáles son algunos de los factores que se establecen para poder explicar pues un poco por qué esta desproporción a nivel de región y que eso nos va a dar como un pie para empezar a conversar sobre cuál es la situación actual de las mujeres con VIH en Honduras. Sí, a pesar de, bueno, teniendo en cuenta más bien la particularidad que tiene Honduras en relación a los porcentajes menores de mujeres en los otros países de Latinoamérica, tiene que ver con la forma de transmisión del VIH en nuestro país. Cerca de poco más del 90% de las transmisiones de VIH se da a través de relaciones sexuales. En otros países son otras formas como uso intravenoso de drogas y otro tipo que se da entre hombres. Y aquí la epidemia se da de manera heterosexual y también de hombres que tienen sexo con otros hombres. Entonces, por eso tenemos casi 1 a 1, un hombre y una mujer que están siendo diagnosticados en Honduras. A pesar de que las cifras casi son del 50% de las mujeres que están siendo diagnosticadas y que históricamente han sido diagnosticadas con VIH, no existen estrategias específicas para, por un lado, prevenir la infección, ¿verdad? Y ahí pues tenemos muchísimo tema que hablar, pero solo voy a dar así como en grandes líneas qué pasa ahí. No hay educación sexual, no existen métodos de barrera disponibles para que una mujer pueda ejercer su sexualidad libre y consentida. Y también tenemos un alto índice de violencia contra las mujeres que provoca la transmisión de VIH. Y bueno, y luego tenemos el montón de mujeres que están siendo diagnosticadas y que no existe ninguna respuestas contundentes desde la institucionalidad para que esta mujer, a pesar de tener un diagnóstico, siga teniendo una vida de bienestar como debería de ser. Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la educación sexual, que todavía no existen guías aprobadas en las escuelas, o sea, en el sistema de educación, pues no hay una guía actualizada y aprobada en donde se empiece a hablar sobre el tema de una forma más sensible, con un vocabulario adecuado para poder informar y reducir un poco el estigma y discriminación, que es otro de los factores que influyen en que haya mucho más
infecciones o que existan mucho más violaciones de derechos humanos hacia las mujeres con VIH. Usted hablaba sobre el tema de los métodos de barrera, que quizás nuestra audiencia no está tan familiarizada con ese tema, pero sí me gustaría que lo supieran porque muchas veces en este desconocimiento que existe sobre la epidemia o cómo tratar, pues también existe esta falsa idea de que las mujeres con VIH no pueden tener una vida cotidiana o normal, digamos, como otras mujeres, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos dos cosas y ojalá que no se me olvide, me recuerda. Primero quiero abordar el tema de educación sexual. Históricamente el país ha tenido, ahora menos, pero ha tenido mucho apoyo de USAID, de la misma Unión Europea, del mismo Fondo Mundial y otros donantes para trabajar los temas de prevención de VIH. Pero esto solo es como dar respuesta a una problemática, a un efecto, ¿verdad? Y mientras esté dando respuesta a un efecto, eso va a continuar, porque no se están yendo hacia las causas. ¿Cuál es la causa de nuevas infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, violencia sexual, acoso? Porque la estructura no nos permite justamente educar a las niñas y a los niños en todos sus niveles de etapas de vida sobre la sexualidad humana, ¿verdad? Tenemos grupos de poder que no han permitido que esta información llegue a los niños y a las niñas y por lo tanto es como seguir poniendo dinero en saco roto, es como seguir echándole agua al mar, porque no estamos respondiendo a la causa, sino que al efecto. En relación a los métodos de barrera, el país dispone solamente de condones masculinos y que tampoco es que se dispone de manera accesible. La mayoría de los hombres los compran en las farmacias o muy pocos piden los que son gratuitos en el sistema de salud. Eso por un lado limita la capacidad de adquisición de los hombres para comprar condones o de las mujeres que compran los condones masculinos, ¿no? Y no hay disponibilidad de los condones femeninos. Hoy por hoy los condones femeninos son una respuesta importante en otros países para que las mujeres decidan cuándo y con quién y cómo usarlo. Pero en nuestro país no tenemos la disponibilidad de un condón femenino y eso pues nos quita el poder sobre decidir cómo queremos tener las relaciones sexuales. Y hablando un poco sobre eso, que es parte de este derecho de tener todos los métodos anticonceptivos, planificación, información sobre cómo vivir nuestra salud sexual y reproductiva, quisiera como conocer un poco más acerca de la situación de las mujeres con VIH en ese sentido, en el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Esto es como la punta del iceberg, lo que estamos viendo desde el 2015, una serie de violaciones de los derechos sexuales y reproductivos que van desde el maltrato en los servicios de salud, solo con la intención de que una mujer le diga a su médico o a su personal de salud, quiero embarazarme. De hecho, nosotros ahorita tenemos una campaña que está dirigida a que las mujeres deben de eh, ejercer la maternidad si es que lo desean y si es que el Estado les da las condiciones necesarias para que ella tenga las condiciones físicas y emocionales que se requieren. Y el tema aquí es la desinformación que hay en la comunidad en general y aún en los prestadores de servicios de salud. Estábamos viendo justamente ayer con un grupo de mujeres con VIH que trabajamos, revisando los comentarios de las publicaciones y muchos decían, no tengas un hijo, adopta un perro. Y entonces es fuerte encontrarse que todavía tenemos esta desinformación que se convierte en estigma y que al final se convierte en una discriminación que violenta el derecho a las mujeres a ejercer su maternidad.
no solamente en embarazarse, en concebir un hijo, sino que en todo este proceso de maternar, que es mucho más amplio. Uno esperaría que los médicos que atienden a las mujeres en los hospitales tengan la información y tengan la sensibilización, pero no, nos topamos que vamos a tener muchas actitudes de estas, como mejor adopta un perro y no te embaraces, aún en los prestadores de salud en los hospitales, sobre todo públicos de Honduras. Sí, y bueno, y esto contrastado con que sí existe una evidencia científica que dice que las mujeres con VIH pueden ejercer su derecho a la maternidad, que sí pueden incluso amamantar y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos o cómo han como documentado estas violaciones ustedes como fundación y como red de mujeres con VIH? Nosotros en 2015 iniciamos un trabajo en colaboración con la organización Balance, que su sede es México, y empezamos en ese año a recabar, a preguntar a las mujeres, ¿tienes acceso a una citología? Y la mayoría decía que no. ¿Por qué no? Porque la causa era porque era una mujer con VIH. Empezando desde que el acceso a unas citologías, aún hoy, desde el 2015, que lo empezamos a evidenciar, cosa que estaba sucediendo desde siempre, aún hoy todavía las mujeres con VIH tienen dificultad para accesar a un servicio como, tan básico como una citología. Y también las alertas se encendieron cuando más de 20 mujeres dijeron que durante su intención de ser madre, durante su embarazo, durante su parto, habían tenido graves violaciones de sus derechos sexuales y reproductivos y 5 de ellas dijeron que habían sido esterilizadas sin su consentimiento. Esa es información que creo que no es tan visible, que quizás muchas veces nos quedamos con la idea de el acceso a derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con acceso a condones, a métodos de planificación como pastillas, cobre, o sea, como todos los demás, digamos, pero el tema de ejercer el derecho a maternidad en el proceso, creo que es como bastante complejo asociarlo por la narrativa que existe ya, ¿verdad? En el movimiento. De estas mujeres que fueron esterilizadas de manera forzosa, como cuál es como el patrón que ha existido, porque en otros países se ha estipulado pues, de que han existido este tipo de esterilizaciones basados en racismo, el tema del miedo no sé, como a mentir de que era para controlar el tema de la población o ese tipo de cosas. Pero en Honduras y en específico con las mujeres con VIH, ¿cuáles son esos factores? Lo primero es el estigma y la discriminación por tener un diagnóstico de VIH. Es segundo, por ser pobre. Tercero, por ser una mujer negra. Eh, Cuarto, por tener poca escolaridad. Y así podemos ir enumerando una serie de factores que causaron que el prestador de servicio de salud se sintiera en derecho y con la autoridad de tomar una decisión de esterilizar a esta mujer con VIH. De estas 5 mujeres, 2 de ellas ya murieron. Y ahora nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación para encontrar si la causa, que es lo que nosotros sospechamos, la teoría que tenemos, si la causa de estas muertes fueron la esterilización. Tenemos una historia de vida de una joven de 18 años, cuando desde la fundación la entrevistamos, que a los 16 y medio ella había tenido su bebé y que la habían esterilizado y quien había dado el consentimiento había sido su hermano. Cuando hicimos ese acercamiento con ella, estaba muy deprimida, estaba muy triste y esta ya tenía como 17 años y medio cuando la encontramos su historia y esta chica a los pocos meses murió.
Murió porque se sentía triste, se sentía deprimida, había sido un impacto el tema de la esterilización forzada, si en ese punto nosotros no teníamos tan claro cómo haber sido violentado este derecho había llevado a esta chica de 18 años a dejar sus tratamientos, a tener una actitud pasiva ante mantenerse con vida y, y morir, y morir. Ahora, las sobrevivientes de estos 5 casos, una no quiere saber nada de acceso a la justicia, no cree en la justicia del país. Tenemos 2 que sí están siguiendo el proceso, pero son mujeres que a pesar de que tienen mucho coraje, que han decidido buscar justicia, también se ve que siguen siendo afectadas en su parte emocional, física, tienen secuelas de lo que les pasó, algunas recientes, algunas hace unos años atrás. Y una de nuestras organizaciones con las que coordinamos en La Ceiba, estoy citando esto porque no son cosas que pasaron hace 10 años o hace 5 años. En 2020, en La Ceiba se registraron 5 nuevas esterilizaciones forzadas de mujeres menores de 21 años. O sea, esa es una situación que se está dando de manera recurrente en los hospitales públicos de Honduras. Es decir, Rosa, que básicamente en 2015, cuando ustedes empezaron a hacer esta documentación, encontraron 5 casos de mujeres que habían sido esterilizadas, 2 de ellas que ya fallecieron y que están buscando pues entender las causas que llevaron a esta muerte. Y luego en 2020, que fue hace 3 años, básicamente para que la audiencia se ubique, porque sabemos que la pandemia nos dejó un poco desubicados en el tiempo, pero eso fue hace 3 años, encontraron nuevos casos y estos nuevos casos son también nuevamente en mujeres jóvenes. Es correcto. ¿Qué ha sido, por ejemplo, ha habido algún acercamiento con el personal de salud? ¿Se han podido realmente como conocer otros factores o cómo había sido el trato del personal de salud ante las mujeres con VIH? O sea, ¿cuál era la dinámica que existía? Yo creo que el personal de salud que atiende en los servicios de atención integral para personas con VIH, que nosotros llamamos SAI, medianamente están sensibilizados. El gran problema que nosotros tenemos es que fuera de esa burbuja que se llama SAI, que uno tiene que ir a otros servicios externos como al dentista, al ginecólogo, al psicólogo u otro servicio que uno quiera, ahí es donde se siente más el estigma y la discriminación por VIH. Eh, las personas creen que la persona con VIH es culpable y como es culpable tiene que pagar de alguna manera. Y una de las formas en las que mucha gente cree que hace justicia es eh, violentar los derechos de las mujeres con VIH. En algunos casos, no solamente podemos relatar estos extremos, que son las esterilizaciones forzadas, también hay otras cosas que han estado pasando y que nosotros las hemos documentado que se pueden tipificar como tratos crueles e inhumanos, donde una mujer con VIH ha sido maltratada por personal médico, ha sido vejada en su dignidad, ha sido exhibido su cuerpo, o sea, hay una actitud casi de odio de algún personal de salud hacia las mujeres sobre todo hacia las mujeres que deciden ser madres. Y en ese sentido es como una doble moral que se tiene en este país, porque por un lado tenemos un discurso pro vida, que las mujeres estamos hechas para embarazarnos y para tener todos los hijos que la vida nos quiera dar, pero por otro lado, las mujeres con VIH no entran en esta categoría, ellas no deberían ni siquiera pensar en tener
hijos y hijas. Entonces, se cae este discurso del Estado, porque el mismo Estado está permitiendo que el personal que elabora en estos entes sigan violentando el derecho a las mujeres con VIH de ser madres. Sí, definitivamente es una incongruencia en la narrativa que existe también desde los tomadores de decisión, de las personas que promueven, ¿verdad? La vida, que lo basan más bajo esta sombría de si el aborto, por ejemplo, debería de ser legal, seguro y libre, bajo qué causales, o inclusive el acceso a la pastilla de anticoncepción de emergencia, que solamente está, pues, actualmente habilitada para víctimas de violación sexual. Entonces, definitivamente hay como muchos contrastes en cuanto a cómo viven las mujeres con VIH, su salud sexual y reproductiva, y un poco para que la audiencia sepa, el SAI generalmente son como este espacio que es de servicios de atención integral, porque las personas con VIH necesitan tener una atención médica específica, especializada en cómo abordar la temática. Y en ese sentido quisiera saber cuáles son los factores o las propuestas que también ustedes tienen, según los estudios que he estado viendo en la página web de fundacionllaves.org, sobre qué cosas se puede hacer, o sea, qué cosas puede estar haciendo el Estado, la Secretaría de Salud, para poder responder a estas necesidades, pero también para responder a estas violaciones y cambiar esa dinámica violenta que tienen actualmente con las mujeres. Sí, antes de responder a su pregunta, yo quisiera como regresarme un poquito a su comentario anterior donde explicaba un poco lo que son los SAI. Y lamentablemente nosotros no tendríamos por qué tener esos espacios solamente para personas que han recibido un diagnóstico de VIH que necesitan una atención especializada para tratar su infección. Se crearon estas, digo yo, burbujas, porque de alguna manera son dentro de los grandes hospitales o los centros de salud debido al estigma y la discriminación. No se podía tener esta clínica donde están el resto de la consulta externa porque había mucha pérdida de la confidencialidad, había mucho abuso de los prestadores de salud de las otras clínicas. Entonces, creo que de alguna manera nos han reducido, eso no es un espacio privilegiado, más bien nos han reducido a estos espacios que de alguna manera nos brinda un poco de seguridad, pero realmente eso no debería ser así. El tema de VIH debería de ser como la clínica de la diabetes, la clínica de la hipertensión y la clínica de VIH. Pero bueno, tenemos que lidiar con este tema de estigma y discriminación. Ahora, ¿qué, por lo menos, qué estamos haciendo desde Fundación Llaves para eh, que las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con VIH paren? Por un lado, estamos trabajando con las mismas mujeres con VIH para que reconozcan que tienen derechos. Ahora, en retrospectiva, cuando las mujeres dicen, cuando me dijeron que me esterilizara, yo dije que no, pero ellos me dijeron, pero le podemos preguntar a tu marido, le podemos preguntar a tu papá, a tu mamá, si ellos dan un consentimiento, lo podemos hacer. Ellas no sabían que ese no era el procedimiento adecuado. O les preguntaban durante estaban en la labor de parto, ¿quién está en sus cinco sentidos en una labor de parto? Y en ese momento es cuando le ofrecían la esterilización. Ahora, tenemos todo un proceso de educación y de empoderamiento y liderazgo de mujeres en cerca de 14 departamentos de Honduras para que las mujeres conozcan sus derechos y no se vuelvan a repetir estas historias de violación de derechos humanos. También hacemos un acompañamiento emocional y asistencia legal a todas las mujeres que han experimentado una violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Con el Estado estamos incidiendo para que hayan políticas públicas que realmente
tengan integrado el cuidado de los derechos sexuales y reproductivos, que hayan servicios especializados para las mujeres con VIH. Eh, por un lado estamos incidiendo, pero por otro lado también estamos trabajando a la par del Estado para revisar las guías y los protocolos de atención para asegurar que los servicios de atención integral están incluidos, pero sobre todo que no solamente esté enunciado el tema de que hay servicio para mujeres, que se tenga también todas estas interseccionalidades o estas especificidades que cada mujer tiene. Y en ese sentido, pues hay una apertura de la Secretaría de Salud en este punto para que como conocedoras del tema podamos estar siendo parte de los equipos que están revisando en este momento algunos protocolos. Gracias, Rosa. Y aparte de eso, por el tema que usualmente siempre conversamos sobre cuáles son los acuerdos internacionales a los que el Estado de Honduras también se ha sumado y que definitivamente no podemos pretender que cuando se habla sobre los derechos sexuales y reproductivos, como usted decía, aplica solamente para estas mujeres, pero no para las mujeres con VIH, por ejemplo, que obviamente hay muchas contradicciones, pero me gustaría saber si existen algunos otros tratados como la de la CEDAW, que pues es como está en el marco, ¿verdad? De muchas de estas cosas, para que también nuestra audiencia pueda conocer esos otros compromisos que el Estado tiene con la población hondureña y sobre todo el acceso a los derechos sexuales o garantizar que el acceso a la salud que tiene que ver con salud sexual y reproductiva en las mujeres, también están incluidas las mujeres con VIH. Sí, el Estado ha firmado muchísimos convenios que protegen los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Históricamente el país tiene muy buena actitud para firmar este tipo de convenios y otros. El problema es que realmente se puedan implementar y que realmente se vea reflejado estos compromisos en la vida de las mujeres con VIH y el resto de las mujeres que no tienen diagnóstico, pero hoy por hoy vemos que esto no es así, que la mayoría de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes con VIH o sin VIH, están totalmente protegidas si no desean embarazarse, no tienen una opción de la PAE. Si no desean continuar con un embarazo, no tienen el derecho de acceder a un aborto seguro. Y hay una serie de limitantes que las mujeres, por ser mujeres, vivimos en este país. Gracias. Y ya para finalizar, me gustaría que podamos compartir con quienes van a ver este video sobre cómo puede ejercer o sea, su derecho a maternidad una mujer con VIH, basado en los mitos que existe sobre cómo puede tener su bebé, que usualmente también el tema de decidir que sea una cesárea siempre, por ejemplo, también es una forma de violencia obstétrica que le impide a las mujeres también decidir sobre cómo tener un parto, por ejemplo. Quizás el tema de amamantar, que creo que es importante, que no es un tema que la población maneje y que conozca y que por eso luego reaccionan ante estas campañas de esta manera, como usted lo estaba conversando al inicio. Y quisiera cerrar un poco con como desmitificando eso, porque al final eso es lo que queremos, ¿no? Que las personas conozcan sobre cosas que no sabían, que ya no son en el año 80 y que definitivamente hay avances científicos con respecto a eso. Sí, voy a referirme solo a uno de los avances científicos que hay y que en Honduras ya tiene un buen impacto. Esto se llama indetectable, es igual a intransmisible. ¿Qué quiere decir esto? Voy a intentar hacerlo muy sencillo. Si una persona toma sus medicamentos antirretrovirales, como lo indica su médico, llega a un punto que la cantidad de virus en su torrente sanguíneo o en los líquidos vaginales o seminales
son indetectables, que se hace una prueba de la cantidad de virus, no la prueba de VIH, no, es otro tipo de prueba. Eh, no va a salir indetectable, no se puede contar porque no existe VIH en su torrente sanguíneo. Entonces, cuando una persona está en esa situación, quiere decir de que puede tomar estas decisiones, como embarazarse y tener un embarazo, parto seguro y, ¿por qué no, una lactancia segura? En otros países las mujeres con VIH ya están lactando, ya no necesitan pasar por una cesárea, sino que tienen parto natural. Entonces yo pienso que invito a la curiosidad de la audiencia que nos está viendo, que busquen qué significa ser indetectable por VIH y se van a sorprender y ya no van a mandar a que adoptemos un perro o un gato, sino que tengamos los bebés que deseamos tener. Muchas gracias, Rosa. Creo que nos quedamos con muchas reflexiones. Espero que también esta entrevista sirva para no solamente mostrar la situación actual de las mujeres con VIH, porque definitivamente el VIH atraviesa como muchos otros ámbitos y nos ponemos a hablar específicamente en el tema laboral, el de la salud, de la sexual, o sea, como hay muchas cosas que podríamos seguir conversando, pero también que queremos aprovechar este momento para hablar de un tema que generalmente queda invisibilizado, a pesar que es el Día Internacional de la Mujer, o como hoy 8 de marzo. Entonces, creo que ha sido bastante informativo también y conocer un poco más sobre estos estudios, que se los vamos a dejar en la descripción del video. También se los vamos a estar compartiendo a través de las redes sociales de contracorriente.red para que ustedes puedan tener como mucho más información y que por supuesto también sepan que tenemos esta apertura para seguir informando sobre el tema. Gracias.